Buenos días, buenas tardes, compañeros de la honorífica. Vamos a iniciar con la siguiente clase. Hoy vamos a ver los polígonos en general, clasificación y propiedades. Vamos a ver que los polígonos se clasifican en convexos y cóncavos. Pueden ver ahí en el pizarrón, un polígono convexo es aquel que tiene sus ángulos internos. Pueden ver aquí, cada ángulo interno debe de tener menos de 180 grados. ¿Sí? Cada uno de ellos. Sin embargo, los polígonos cóncavos deben tener mayor a 180. Se fijan aquí, por ejemplo, el ángulo C y el ángulo G tienen más de 180 grados en lo que corresponde a su ángulo interno. De esa manera se clasifican los polígonos en cuestión de sus ángulos internos. ¿Sí? Podemos decir que los polígonos, según sus lados, se clasifican en triángulos, cuadrados o cuadriláteros, pentágonos, hexágonos, septágonos, y podemos determinarlos que también se refieren a lo que son polígonos regulares y de forma irregular. Los polígonos regulares son el triángulo equilátero, cuadrado, pentágono regular, hexágono regular, etc. Los polígonos irregulares más conocidos son cualquier triángulo que no sea equilátero, el rectángulo, el trapecio, el rombo, el paralelogramo. Podemos determinar que existen, por ejemplo, polígonos regulares, que son, por ejemplo, un pentágono puede ser regular o puede ser también de forma irregular. De forma irregular quiere decir que sus lados miden diferentes, ¿sí? Se llama centro de un polígono regular al centro común de sus circunferencias inscrita y circunscrita. Bien, aquí podemos ver en el dibujo que aparece en el pizarrón, vemos el centro, que aquí corresponde a lo que es el punto O, que sería el centro de la circunferencia inscrita, ¿sí? El radio de un polígono irregular es el segmento que une el centro con el vértice del polígono. Es también el de la circunferencia circunscrita, ¿sí? Aquí podemos ver que en el caso de aquí, la distancia de aquí a aquí sería el radio, y aquí a aquí el radio, pues se refiere a que podemos encontrar, en el caso del polígono de un hexágono, podemos encontrar 6 radios que podemos verlos de esa manera, ¿sí? Bien, para determinar, dice que se llama ángulo central de un polígono regular al que forman dos radios que pasan por dos vértices consecutivos. Se fijan por aquí, si yo analizo la figura que aparece ahí en el pizarrón, por ejemplo sería un ángulo central que se forma con la medida de un radio con otro radio, y en este caso sería ángulo de 60 grados, lo que corresponde a lo que viene siendo dicho polígono, ¿sí? Vamos a continuar. Se dice que se llama apotema de un polígono regular, es el segmento de perpendicular trazada desde el centro del polígono a uno de sus lados. Se fijan aquí, podemos encontrar la apotema, que sería la distancia de aquí a aquí al punto medio de cada uno de los lados. Por ejemplo, lado AB encontramos una apotema. Si analizamos aquí el punto medio, pues aquí también encontramos la apotema de lo que viene siendo la figura. Esto me va a permitir calcular lo que es el apotema de la medida de lo que es el cálculo de áreas en lo que son los polígonos, ¿sí? Vamos a determinar, dice que la apotema es igual al radio de la circunferencia inscrita en el polígono. Los ángulos internos de un polígono son los formados por cada dos lados consecutivos. En ese caso, un ángulo interno, hagan de cuenta que sería ¿sí? Se fijan, si este ángulo mide 60, pues este mide 60. Estamos hablando de un hexágono regular. En este caso serían 100, 120, 120, 120, 120, 120 y 120. Esto lo vamos a determinar, por ejemplo, en las propiedades, lo que viene siendo la suma de los ángulos internos. Se fijan, aquí sería la n, serían 6 lados, porque la n vale 6, menos 2 serían 4, 4 por 180, si se fijan sería 720. Entonces 700 serían 120 por 6, porque son 6 ángulos internos. Por consiguiente sería 720, sería la suma de los ángulos internos, ¿sí? Esto sería para ir determinando más o menos las propiedades que tenemos ahí. Dice que los ángulos externos de un polígono
son los ángulos adyacentes a los interiores, obtenidos, dice ahí, propagando los lados en un mismo sentido, ¿sí? Por ejemplo, aquí, si propagaran una línea, este sería un ángulo externo, que sería este, ¿sí? Y así me voy para cada uno de los lados. Ahí pueden ver en el cuadernito, ahí podemos determinar. Dice, el número de lados de un polígono es igual al número de vértices y ángulos. En el caso, por ejemplo, de este hexágono, contiene 6 vértices y contiene 6 ángulos, por consiguiente. La diagonal de un polígono es el segmento de recta que une un vértice con otro que no le es consecutivo. Desde cada vértice de un polígono se pueden trazar diagonales a los vértices restantes, excepto al interior y al posterior, ¿sí? Aquí yo podemos determinar, por ejemplo, este sería una diagonal, aquí podemos trazar otra, aquí podemos trazar otra. Sin embargo, aquí vamos a determinar, de acuerdo a la figura, sería una característica. Las propiedades de los polígonos regulares de n lados, vamos a empezar con el primero. Dice que cada ángulo central X, vamos a determinar, es igual a 360 grados entre n. En el caso de este hexágono que yo tengo, si yo divido 360 entre 6, quiere decir que sería 60 grados. Quiere decir que un ángulo central, como lo dice aquí, este mide 60, 60, 60, ¿sí? Esa sería una propiedad. Dice la segunda, inciso B, si tenemos un polígono con n lados, entonces la suma de los ángulos internos es igual a S es igual a n menos 2 por 180. Quiere decir que la S es la suma de los ángulos internos de cualquier polígono, ¿sí? Quiere decir que en este caso, la n valdría 6. Entonces sería, si sustituimos 6, sería 6 menos 2 por 180. Quiere decir que sería 6 menos 2, serían 4 por 180, quedamos que son 720. La suma de este ángulo, más este ángulo, más este, más este, más este, más este, me sale 720. Si fuera otro tipo de polígono, por ejemplo que fuera un pentágono, sería 5 menos 2 me daría 3 por 180, pues sería multiplicar 3 por 180, creo que son 540 y me daría el resultado. Por ejemplo, si fuera un cuadrado, por ejemplo un cuadro regular, sería 4 menos 2, sería 2 por 180, sería 360. Eso realmente lo sabemos de antemano, ¿sí? Si fuera un triángulo, sería 3 menos 2, sería 1, 1 por 180. Acuérdense que todo triángulo, sus ángulos internos serían 180 grados, por regla o por teorema. Bien, vamos con el siguiente, el inciso C. Dice, en cualquier polígono con n lados, la suma de los ángulos exteriores es igual a 360 grados, ¿sí? Entonces, como vimos aquí, basta que yo prolongue este ángulo más este, prolongue cada lado, de los 6 ángulos externos, ¿sí? Van a ser 360 grados. En este caso, pues serían, hagan de cuenta que sería 60, acá serían 60, 60, 60, 60, 60, su sumado me sale 360 y cumple la misma regla o la misma propiedad. Vamos con el inciso D. Dice que los polígonos regulares son los que tienen todos sus lados y todos sus ángulos congruentes, como dice aquí, ¿sí? Para poder determinar cuánto mide un ángulo interior de un polígono, en este caso de un hexágono, aquí hagan de cuenta que es n menos 2 por 180, aquí ya lo tenemos, serían 720, ángulo interno, va a ser igual 720, y la n vale 6, porque son 6 lados, entonces me sale que son 120, ¿sí? 120 valdría como ya lo vimos, 120, 120, 120, 120, 120, y aquí pues obviamente me sale 120. ¿Sí? Cada ángulo interno sería de acuerdo al polígono que se trate. ¿De acuerdo? Bien. La actividad siguiente, la actividad número 14, que viene ahí en su cuaderno de trabajo, viene en base a esto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues sí, hagan de cuenta que se traza la figura que sea y se mide el ángulo interior. Aquí pueden medir con la fórmula que viene, que sería esta, pueden calcular. Si sería de un octágono, pues sería 8 menos 2 por 180,
y el resultado lo dividen entre n, que sería 8, que sería el número de lados, ¿sí? Y así para contestar la actividad de desarrollo número 14, que sería también fácil de poder entender. Es importante que vean pues las clases en video para que las vayan entendiendo poco a poco e ir contestando, ¿sí? La otra forma pues sería leer de vuelta el manualito y ir complementando a esto, ¿de acuerdo? Entonces hasta aquí, compañeros de la honorífica, le dejamos la clase número 3, que sería de la semana número 5, que se refiere a lo que son los polígonos, como son los triángulos, los cuadriláteros en este caso, y lo que son los polígonos en general.